Proyecto Montauk, cuando lo prohibido no tiene límites. Bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, un saludo muy afectuoso a la audiencia y gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada, que ya lo adelantamos va a ser intensa. Sí, muy intensa. Y antes de adentrarnos en la materia de hoy, es estrictamente necesario emitir una advertencia clara para quienes nos escuchan. Fundamental, sí. Este análisis a fondo contiene descripciones explícitas de abusos a menores, así como detalles sobre experimentos científicos y psicológicos de naturaleza profundamente perturbadora. Se recomienda encarecidamente la discreción y un cuidado especial, sobre todo para menores de 13 años. Totalmente de acuerdo, es un tema muy oscuro. Bueno, pues imaginemos por un momento la siguiente escena. Es pleno invierno en la década de los 60. Estamos en la punta más oriental de Long Island, en Nueva York. Conducimos por una carretera costera envuelta en niebla y de repente aparece un pintoresco y tranquilo pueblo pesquero, con sus clásicas casas de estilo Cape Cod. Suena idílico, ¿no? Sí, o sea, todo parece normal, hasta que uno se acerca lo suficiente. Las ventanas de esas casas están simplemente pintadas sobre el hormigón. Las puertas son falsas. Madre mía. Para ocultar una monstruosa instalación militar subterránea y un plato de radar del tamaño de un edificio de 10 pisos. ¡Qué locura! Y esto no es la premisa de una novela distópica. Este lugar es real. Es la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, también conocida como Camp Hero. Y bueno, nuestra misión hoy es desgranar una pila inmensa de documentos históricos, testimonios clasificados y archivos de audio para intentar separar los mitos de la ciencia ficción de una realidad psicológica sumamente trágica. Lo fascinante aquí es como una instalación militar abandonada y oxidada en la costa este de los Estados Unidos logró convertirse en el epicentro absoluto de la teoría conspirativa más compleja y enrevesada de todo el país. Exacto. No estamos hablando de un simple rumor sobre espionaje, o sea, es una narrativa monumental que combina tácticas reales de guerra psicológica de la Guerra Fría con viajes interdimensionales en el tiempo e incluso manipulación genética extraterrestre. Un cóctel tremendo. Sí, es un rompecabezas sociológico donde la línea entre la paranoia histórica justificada y la más pura ficción se vuelve completamente invisible. Vale, vamos a desgranar esto porque, para no perdernos en ese laberinto narrativo, primero hay que entender la geografía y la física del lugar. Por supuesto, la base es clave. Esa fachada de pueblo pesquero falso que mencionábamos antes se construyó con un propósito muy claro. Durante la Guerra Fría, la paranoia ante un ataque nuclear soviético era el pan de cada día. El gobierno necesitaba proteger sus instalaciones clave. Y el corazón de esa instalación, la verdadera joya de la corona que debían ocultar, era una reliquia tecnológica impresionante. Hablamos del radar SAGE, específicamente el gigantesco modelo ANPFS-35. Un nombre técnico, pero ¿qué hacía exactamente? Pues no era un radar cualquiera. Era una antena colosal de casi 30 metros de altura, toneladas de peso, diseñada con un único propósito. Escudriñar el horizonte. Exacto, sobre el Océano Atlántico, para detectar la aproximación de bombarderos o misiles soviéticos. Esto proporcionaba a la defensa una advertencia vital de 30 minutos. Claro, 30 minutos en esa época marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Pero para lograr ese alcance transoceánico, el radar requería una física de funcionamiento brutal. Emitía frecuencias de radio masivas, operando en un rango concentrado de 400 a 425 MHz. ¡Madre mía! Eso es muchísima potencia. Una barbaridad.
Hablamos de una potencia electromagnética tan desproporcionada que cada vez que el plato giraba y apuntaba hacia el interior, interfería violentamente con las señales de radio locales. O sea, alteraban los televisores de las poblaciones cercanas. Por completo, distorsionaba las imágenes, ¿sí? Es como si hubieran instalado un inmenso diapasón cósmico en medio de la costa, emitiendo una señal perturbadora de forma constante. Y claro, al leer esto en los documentos analizados, surge una duda inquietante. A ver, cuéntame. Si esa frecuencia era lo suficientemente violenta como para freír electrodomésticos a kilómetros, ¿hay alguna base científica para pensar que alteraba el sistema nervioso humano de quienes vivían cerca? Es precisamente lo que sugiere el astrofísico e investigador Jacques Vallée en la enciclopedia digital consultada. Es una pregunta excelente. Y Jacques Vallée toca un punto crucial que mezcla la biología con la física. La ciencia médica reconoce abiertamente que la exposición sostenida a frecuencias de altísima intensidad puede tener efectos biológicos documentados en el ser humano. ¿Pero qué tipo de efectos? ¿Leer mentes? No estamos hablando de telepatía, sino de síntomas físicos reales como calentamiento severo de los tejidos, mareos, dolores de cabeza crónicos o una profunda desorientación espacial. ¡Qué fuerte! De hecho, antes de entrar en teorías esotéricas, hubo intentos de buscar explicaciones lógicas. El investigador Paul Vaughan dedicó años a revisar archivos históricos de la zona y propuso la teoría nuclear. Ah, ¿sí? La teoría nuclear de Paul Vaughan. ¿En qué consistía? Pues Paul Vaughan argumenta, de manera bastante plausible, que el gobierno pudo haber enterrado un reactor nuclear experimental e inestable en los niveles subterráneos de Camp Hiro en los años 50. O sea, que todas las conspiraciones locas sobre extraterrestres y monstruos... Exacto. Se habrían filtrado de manera intencional desde las agencias de inteligencia para crear una cortina de humo, desviando la atención pública de un escándalo medioambiental masivo. Una táctica de distracción de manual. Pero resulta que esa misma frecuencia electromagnética del radar Sage, esa vibración invisible en el aire, fue exactamente lo que supuestamente atrajo al hombre responsable de destapar o inventar toda esta historia. Así es. Aquí los documentos introducen la figura central de este misterio. Hablamos de Preston Nichols. Sí, la historia de Preston Nichols comienza de manera casi detectivesca. Según los archivos de audio donde relata sus experiencias, en el año 1974, él trabajaba como ingeniero eléctrico. Ajá. Y tenía un interés muy particular en investigar fenómenos de telepatía, un campo que entonces recibía atención militar. Preston Nichols afirmó que, al realizar experimentos con psíquicos, notaba un patrón perturbador. ¿Qué patrón? A una hora específica del día, todos los días, las mentes de los psíquicos se quedaban completamente en blanco, como si una interferencia borrara sus pensamientos. ¡Qué miedo! Intrigado y usando su equipo de radiofrecuencia, Preston Nichols rastreó el origen de la señal y terminó conduciendo directamente hacia la torre del radar en Camp Hiro. ¡Ostras! Y la leyenda no se detiene ahí, da un salto hasta 1984. Para entonces, la base estaba oficialmente clausurada. Abandonada al óxido. Eso es. Según el relato, Preston Nichols exploró las instalaciones subterráneas en ruinas, pero no fue solo. Lo acompañaba Duncan Cameron. El supuesto psíquico. Exactamente. Al cruzar los oscuros pasillos de hormigón, Duncan Cameron experimentó un colapso y comenzó a sufrir lo que en psicología sería una recuperación de recuerdos reprimidos. Empezó a relatar con detalles escalofriantes que él había vivido allí, que había sido objeto de experimentos y que pasaba horas sentado en un dispositivo terrorífico. ¿La famosa silla Montauk? La silla Montauk, sí. Esa silla es el motor narrativo de la conspiración. Los esquemas en los documentos analizados la pintan como una pesadilla, un asiento reclinable erizado de sensores, bobinas electromagnéticas conectado directamente al radar Sage. ¿Y qué se supone que hacía? La teoría de Preston Nichols sostenía que la antena no solo emitía señales, sino que podía invertirse para amplificar las ondas cerebrales de quien estuviera en la silla. Vale. Supuestamente, los científicos no solo leían la mente de Duncan Cameron en un monitor, sino que lograban que la energía psíquica materializara objetos físicos en la habitación a partir de sus pensamientos. Madre mía. Es como un telar digital que teje materia usando la imaginación. Es una imagen poderosísima. Pero esto no se queda en hacer aparecer objetos. La narrativa fagocita otros mitos estadounidenses. Si conectamos esto con el panorama general de la conspiración, observamos cómo el relato se ancla en la historia.
Preston Nichols y Duncan Cameron vincularon la silla Montauk directamente con el experimento Filadelfia de 1943. Ah, el famoso caso del buque USS Eldridge. Exacto. El intento de la Marina de hacer invisible un destructor entero usando campos magnéticos extremos. Pues Preston Nichols afirmó que la intensidad de esos campos desgarró la realidad, abriendo un agujero en el espacio-tiempo. Ya. Y lo más impactante es que Duncan Cameron y otro individuo, Al Bielek, supuestamente eran marineros en el USS Eldridge. Al ver que el barco colapsaba, saltaron por la borda y cayeron a través de ese portal temporal. Espera. Y aterrizaron en la base de Montauk en 1983. Todo esto diseñado con ecuaciones del matemático John von Neumann. A ver, un momento. Hay que hacer una pausa obligatoria aquí. ¿Es mucha información? Sí, porque esto rompe cualquier medidor de incredulidad. Tenemos materialización de pensamientos, la fusión con el experimento Filadelfia, viajes temporales de 40 años... Y la financiación con oro nazi. Exacto. Los documentos mencionan que se pagó con oro nazi incautado. Y el clímax destructivo es pura película de monstruos. Supuestamente llevaron la mente de Duncan Cameron al límite hasta que su subconsciente materializó a un monstruo peludo de 3 metros. Una bestia enorme, sí. Que empezó a devorar científicos, obligando a Preston Nichols a destrozar a hachazos los cables del radar Sage para desvanecer a la criatura. A ver, suena película de Hollywood, es irracional. Es completamente absurdo, sí. Pero lo verdaderamente perturbador es que docenas de personas en los años 80 y 90 respaldaron activamente esta historia públicamente. Ese es el núcleo del misterio. Lo absurdo del relato del monstruo y el oro nazi creó un fenómeno social innegable. La narrativa creció de forma orgánica y comenzó a ramificarse. Y antes de sumergirnos en cómo esta historia mutó, queremos hacer un inciso importante. Queremos recordar a quienes nos escuchan que pueden apoyar económicamente este espacio de investigación. Efectivamente, pueden realizar una donación voluntaria por medio de PayPal o a través de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. Toda la información y los enlaces están en la descripción de este contenido. Todo apoyo es bienvenido para seguir revisando documentos. Retomando esta inmersión detallada, resulta que una vez consolidada la silla Montauk, surgieron nuevas capas para justificar el presupuesto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque la narrativa dio un salto hacia el espacio profundo. Preston Nichols introdujo la existencia de la antena Orion Delta T. Un nombre muy de ciencia ficción. Viajes a través del portal hacia una red de pirámides subterráneas en Marte, y los documentos recogen la historia de un investigador, el llamado Stan, que fue enviado al pasado bíblico para asistir a la crucifixión de Jesucristo e intentar robar sangre. Es un nivel de construcción de mundos que entrelaza teología, exploración interplanetaria y ufología. Pero el sentido común exige una objeción contundente. ¿Cómo pretendían caminar por Marte? La atmósfera tiene un 95% de dióxido de carbono. Asfixiante. Y sin traje espacial presurizado, la sangre herviría en segundos. Es ilógico. Desde el rigor científico, la respuesta es evidente. Jamás pisaron Marte. Pero, ¿de dónde sacaron la idea de las pirámides? De unas fotos de la sonda Viking de la NASA en los 70, sobre la región de Cidonia. Ah, la famosa cara de Marte. Exacto. Parecía un rostro humano junto a pirámides. Pero en el año 2001, la sonda Mars Global Surveyor de la NASA tomó imágenes de alta resolución, demostrando que era simple pareidolia. Eran colinas rocosas. Fin del misterio. Sin embargo, figuras como Stewart Swerdlow se negaron a retractarse. Stewart Swerdlow publicó material afirmando que la base albergaba alienígenas grises que consumían hormonas humanas. Una imagen espeluznante. Pero la narrativa, al ser desmentida, mutó hacia una vertiente más sombría, parasitando una verdad histórica innegable. Hablamos del proyecto MK Ultra. Y aquí la historia se vuelve genuinamente inquietante. MK Ultra fue un programa real, ilegal, de control mental dirigido por la CIA e impulsado por Allen Dulles y Richard Helms en los 50. Exacto. Experimentaron con ciudadanos usando privación sensorial y drogas psicodélicas. Y los testimonios de Montauk empezaron a adoptar este vocabulario. Stuart Swerdlow y James Bruce dejaron los portales y relataron horribles sesiones de tortura en la base.
Hablaban de inyecciones de pentotal, sódico y de la famosa Casa del Ácido. Un edificio donde supuestamente sumergían a los sujetos en LSD para quebrar su psique. Incluso intentaron vincular a Timothy Leary, el defensor de los psicodélicos. Pero, revisando los documentos, la participación de Timothy Leary se descarta objetivamente. No hay pruebas, ni cuadran las fechas, ni su postura antimilitarista. Cierto. Pero el andamiaje se oscureció más introduciendo el proyecto Monarca. Autores como Cathy O'Brien y Ron Patton han escrito sobre este presunto subprograma de MKUltra para crear esclavos mentales mediante trauma. Fracturando la psique. Exactamente. Y el detalle escalofriante es que Stuart Swerdlow relató que, durante las torturas en Camp Hero, veía una inmensa mariposa gigante extradimensional. ¡Qué coincidencia! Claro, la mariposa monarca es el símbolo central del proyecto de la CIA. Todo parece un collage de los mayores miedos de la sociedad. ¿Por qué molestarse en construir esta mentira tan compleja? Desde la psicología de masas es brillante. Mezclar verdades dolorosas, como los crímenes éticos de MKUltra, con ficción extraterrestre, otorga un barniz de credibilidad. La mente acepta que, si el gobierno usó ácido en los sótanos, quizás también tenían portales interdimensionales. La verdad probada ancla la mentira. Pero llegamos a un cruce de caminos. Si descartamos la tecnología extraterrestre y no hay conexión oficial con la CIA, ¿cómo explicamos las pruebas físicas en el terreno? Y los testimonios idénticos de las víctimas. Esa colisión da origen a la tercera gran teoría, el nuevo orden mundial y la fabricación de agentes durmientes, similar a los proyectos Artichoke o Bluebird. ¿Fábricas de asesinos? Individuos reprogramados para misiones encubiertas sin recordar quién les dio la orden. Investigadores como Christopher Garetano y Brian Minnick fueron al terreno con equipos de geofísica profesional. ¿Y encontraron cosas? Christopher Garetano descubrió estructuras macizas de hormigón a 6 metros bajo tierra, búnkeres que no figuraban en los planos oficiales. Y Brian Minnick grabó túneles sellados con puertas de acero, tapas de alcantarilla sin drenaje y, lo más evocador, accedieron a la Casa del Ácido. Que cuadra con las descripciones del LSD. Además, desenterraron recibos de contratos de comida por más de $80.000 mensuales a finales de los 80. Pero a ver, si la base cerró en 1981, ¿quién consumía decenas de miles de dólares en raciones? Ahí está el enigma logístico. Toda esta acumulación nos arrastra a la oscura verdad. El núcleo de Camp Hero nunca fue la tecnología alienígena, fue la destrucción y manipulación sistemática de la memoria humana. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué tan frágil es la mente humana bajo su gestión implacable? Los documentos se apoyan en el trabajo de la doctora Elizabeth Loftus, experta en memoria. Una eminencia, ¿sí? Ella demostró científicamente que la memoria no es intocable. Es alarmantemente fácil implantar recuerdos falsos en una persona sana mediante la presión de figuras de autoridad. Las investigaciones citan el desgarrador caso de Paul Ingram. Bajo presión abrumadora de interrogatorios, Paul Ingram confesó haber cometido actos atroces en rituales satánicos que se demostró irrefutablemente que nunca ocurrieron. Su cerebro creó memorias narrativas falsas como mecanismo de supervivencia. Y es aquí donde se revela el verdadero modus operandi de Preston Nichols. Claro, la evidencia perfila a Preston Nichols como un manipulador y depredador que usó técnicas pseudocientíficas para subyugar a jóvenes vulnerables. Utilizaba como coartada la desacreditada energía orgón del psicoanalista Wilhelm Reich. Preston Nichols captaba a jóvenes sin hogar de Nueva York, los aislaba, los desnudaba y los sometía a dolorosas sesiones de presión física. Con el pretexto clínico de desbloquear frecuencias. Durante estas traumáticas sesiones, que según Stuart Swerdlow implicaban abuso físico y sexual, Preston Nichols ejecutaba su manipulación. Le susurraba sobre los alienígenas y la silla Montauk. Les decía que el dolor no era por su culpa. Exacto. Les decía que era la energía orgón liberando traumas pasados del gobierno y los extraterrestres. Hackeaba sus mentes implantando recuerdos falsos de ciencia ficción para ocultar su propio abuso sistemático. Imaginemos la perversidad de la analogía. La memoria humana no es una cámara de vídeo que graba la realidad en alta definición. Es más como una página de enciclopedia digital. Alguien con malas intenciones puede entrar y reescribir tu pasado para ajustarlo a su narrativa. Es la descripción más dolorosa de lo que ocurrió allí. Estos jóvenes, los llamados Montauk Boys, sufrieron horrores innombrables a manos de un humano. Pero sus mentes rotas adoptaron la narrativa interdimensional como mecanismo de defensa. Claro. Creer que eres un guerrero del tiempo te da propósito.
es un escudo psicológico mucho más fácil de soportar que enfrentarse a la desoladora realidad del abandono y el abuso sexual. Al acercarnos al final de este extenso análisis a fondo, es imperativo reflexionar sobre qué significa esto para quienes nos escuchan hoy. Sin duda. La verdadera conspiración de Camp Hero no requería tecnología de Orión ni física cuántica. Solo requería la profunda vulnerabilidad emocional del ser humano y un manipulador sin empatía. Y destapar esta fragilidad nos deja con una idea inquietante. Si en los 80 un solo hombre encerrado en una habitación tuvo el poder de reescribir la memoria y la identidad de decenas de jóvenes usando solo sugestión y trauma, Es una buena pregunta. ¿qué tan seguras están nuestras propias memorias y convicciones hoy en día? No nos enfrentamos a un hombre en un sótano, vivimos inmersos en un ecosistema digital gobernado por algoritmos. Inteligencias artificiales diseñadas para vigilar nuestros clics, aislar nuestras debilidades y condicionar nuestra visión del mundo a una escala masiva. Es una reflexión cruda y necesaria que provoca verdaderos escalofríos al mirar nuestras pantallas. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención prestada a lo largo de esta inversión detallada. Ha sido un recorrido intenso y revelador. Reciban un cordial y caluroso saludo y esperamos encontrarnos muy pronto en una nueva exploración a fondo para seguir desgranando los misterios de este fascinante entorno que nos rodea.